¿Qué tal, amigos? El tema del video de hoy es la integración, pero por métodos numéricos, y en específico a través de un método que es llamado el método del trapecio. Bueno, cuando nosotros queremos calcular el área que hay bajo una curva, en otro video ya lo dijimos, lo que hacemos es simplemente encontrar o calcular, evaluar la integral definida que va desde a hasta b de esta función f de x, y lo que encontramos es esta área que está abajo de la curva de f de x y arriba del eje de las x. De esta manera calculamos nosotros el área de cualquier que se encuentra abajo de cualquier curva. Pero hay integrales que son muy difíciles de realizar o de plano imposibles. Cuando se nos presenta una integral de este tipo, pues entonces podemos recurrir a estos métodos, a este método numérico, de tal manera que lo que hacemos es aproximar el área, pero aproximaciones muy precisas, muy cercanas a lo que en realidad es. Y pues sin más, lo que vamos a hacer es un ejemplo. El método se basa en que el área que está bajo la curva lo vamos a ir haciendo trapecios para calcular esta área que nosotros teníamos en verde. Bueno, si nosotros vemos aquí, el método es bastante sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer es trapecios, precisamente para calcular esa área. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el área que está aquí entre A y B, que dijimos que era el área verde, pudiéramos aproximarla si trazamos un trapecio que vaya desde esta altura, que es f de A, hasta la altura que es f de B. Nuestro trapecio quedaría más o menos aquí así. Entonces, como podemos ver, para calcular esa área tendremos que aplicar la famosa fórmula, o la fórmula que ya conocemos, que es que el área de un trapecio es la base mayor más la base menor por la altura entre 2. Si nosotros nada más tenemos un trapecio, pues aplicamos esa formulita y listo. Donde una de las bases es, porque el trapecio nos va a quedar de esta manera, nos va a quedar como que esta es una base, que puede ser la base mayor o la base menor, cualquiera, en este caso es la mayor, esta es la otra base, la altura va a ser la distancia de A hasta B, en este caso, esta va a ser la altura, y entonces ya tenemos todos los elementos para realizarla, para realizar encontrar el área, o una aproximación más bien, no el área completa, una aproximación. Pero como vemos, si nada más hacemos un solo trapecio, pues en realidad lo que estamos teniendo es una aproximación un tanto burda, un tanto lejana de lo que debería ser, porque estamos dejando fuera del área, o no estamos incluyendo, en este caso, a toda esta parte, el rojo, que es parte del área que está bajo la curva. Entonces, lo que podemos hacer es que ese trapecio, o esta región, en vez de crear un trapecio, podemos crear dos, o podemos crear 4, 8, 16, o lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, una de las estrategias pudiera ser partir esta distancia, digamos que en 2, por ejemplo. Si partimos en 2 esta parte, entonces aquí tendríamos una, digamos que a la mitad, y ahora tendríamos dos trapecios, uno que iría desde aquí hasta aquí,
y otro que iría desde aquí hasta aquí. Y entonces, como ven, ahora el área que ahora tenemos sería la suma de esta área, que le podemos llamar, por ejemplo, área 1 o área 2, como ustedes quieran. Esta podemos llamarla, por ejemplo, A1 y esta A2. Entonces, sumando el área que nos sale de este trapecio más el área de este otro trapecio, nos daría un área ya más aproximada a lo que es en realidad, a lo que es la verdadera área. Pero aún así vemos que nos quedaría sin incluir esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí nos faltaría. Entonces, lo que podemos hacer ahora es nuevamente, por ejemplo, volver a partir esos espacios en otras dos partes, digamos. Aquí le voy a borrar. La curva estaba más o menos así. Y digamos que entonces, en vez de partir en dos, partir en cuatro partes. Y entonces aquí tendríamos otros dos trapecios. Y el área ahora iría de el área de un primer trapecio aquí, de un segundo trapecio que va aquí, y luego otro tercer trapecio aquí y otro tercer trapecio aquí. Y como vemos, pues casi ya estamos calculando el área real. Ya solamente sería calcular el área de este primer trapecio, A1, el área de este segundo trapecio, de este tercer trapecio y de este cuarto trapecio, y sumarlos. De tal manera que en todos los trapecios lo que vamos a estar aplicando es esta fórmula. Pero lo que vemos también, y eso es importante recalcar, es que la distancia de AB, que era la altura de un solo trapecio, se va partiendo o se va reduciendo, en este caso a la cuarta parte, la altura. Cuando eran dos, pues a la mitad, y así sucesivamente. Entonces la H ahora va a ser nada más la altura nada más será este cachito, o este cachito, o cualquiera de esos, ¿no? El espacio que va de aquí hasta aquí será la altura que vamos a ir utilizando. Y bueno, pues para no hacer más largo este video, vamos a poner un ejemplo en el cual podamos ver el área en realidad como es, en forma con una integral definida que sí se pueda calcular, y luego lo hacemos por métodos numéricos. Y posteriormente, en otro ejemplo, podríamos poner el cálculo de un área de una función que sea muy difícil o de plano imposible de calcular por métodos analíticos, y lo haremos por métodos numéricos. Entonces, aquí sigue el ejemplo que vamos a resolver.